Estás en Radio Inclusiva. Salió de Lincoln. Salió de Lincoln un día con un sueño. Llegó a Barcelona, encontró ese sueño y allí se convirtió, después de un tiempo, en la sombra y el compañero del más grande jugador que vio nuestra tierra en todos los tiempos. Lo acompañó a soñar. Pasaron Nápoles, Italia 90, Estados Unidos y muchos sueños, algunos muy importantes para todos. Nos hizo soñar a todos. Muchas veces quizás no lo vimos, ¿no? Pero estaba ahí y activo. Incluso puede contarle al mundo que alguna vez le ganó al más grande una tanda de penales. Los invito a charlar hoy con Fernando Signorini. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, Fernando. Te presento a mis compañeros Mariela Januseski, Gabo Gianoli, quien es nuestro conductor. Yo quería darme el gusto de presentarte hoy. Es un agrado para nosotros estar acá. Sabemos que, como bien decís, muchos de nosotros conocimos a Maradona, lo han conocido por todo el mundo, pero poca gente conoce a Diego desde adentro, como reza el título de tu último libro, ¿no? Y yo quería preguntarte cuál fue la motivación, una despedida, contar la historia desde otro lugar. No, fue simplemente el hecho de que una vez coincidí en el aeropuerto de Lima, en Perú. Yo creo que regresaba a Buenos Aires y Fernando Molina, que había sido asistente de Diego, asistente de prensa durante la etapa previa al Mundial del 2010 y también en el Mundial. Bueno, como había tiempo entre un vuelo y otro, comenzamos a charlar y obviamente salió el tema de Diego y me empezó a preguntar que le contara en Nápoli, en Barcelona, en Sevilla, y en un momento se le ocurrió decir que yo no me podía quedar con eso, que lo tenía que contar. Pero bueno, yo no lo voy a escribir nunca porque yo no soy escritor y por respeto a Diego, por respeto a su historia, no lo haría nunca, ¿no? Porque para hacerlo tiene que hacerse de la mejor manera. Así que después, bueno, pasó un tiempo y me presentó a Luciano Guernique, que es un escritor profesional, que tiene un montón de libros editados y publicados. Así que nos reunimos, bueno, en numerosas ocasiones, compartiendo café y charlando, y ir anotando y grabando. Y bueno, y este es el producto final. Creo que el título, no sé si lo eligió Luciano, en realidad, o Editorial Planeta, pero me pareció, sí, es un buen título. Diego desde adentro, porque a Maradona lo conocía el mundo. Maradona era el personaje que él se creó para hacer frente a todo lo que él se exigía, era el personaje público. Pero Diego no, Diego era de la puerta de su casa para adentro y en esa intimidad lo conocimos pocos. Así ¿Cómo era que Diego? era un chico, como tantos chicos, con la particularidad que jugaba como los dioses del fútbol y eso lo erigió en una figura tremendamente popular. Llegó a ser el hombre más conocido a nivel mundial, ¿no? El primer producto de la globalización. Bueno, porque también tuvo la suerte de que el fútbol se transformó en el deporte o en el entretenimiento más visto en el mundo entero, ¿no? Pero yo creo que, no sé, es muy largo de explicar. Yo creo que, a veces se lo decía él también, es una exageración lo que el fútbol representa en la sociedad de hoy, porque además es sospechoso. Es sospechoso porque para mí es como que es el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Y en ese sentido es un... alguna vez Noam Chomsky, el lingüista estadounidense, elaboró su teoría de la manipulación, de los 10 principios de la manipulación social, ¿no? Y creo que el fútbol hoy sirve precisamente para eso, para desviar la atención, para manipular a las masas. Sirve como un antídoto para los verdaderos problemas que nos aquejan. ¿Lo ves como Y desde un ese circo punto de, romano? absolutamente, sí, pero mucho más
mucho más perverso, ¿no? Mucho más perverso porque han pasado 2000 años y se supone que la sociedad en su conjunto tendría que haber dado un paso hacia adelante en el proceso evolutivo para hacernos cada vez mejores, pero cada vez hay más violencia, cada vez hay más enfrentamientos, cada vez hay más frivolidad, más irrespetuosidad, más vulgaridad, y eso es realmente preocupante, pero bueno, el fútbol pasó de ser un argumento fantástico para que los profesores, para ayudar a los profesores y a los papás a guiar al niño camino del mejor individuo que esta sociedad que está en muchos problemas prácticamente a nivel mundial merece, espera y reclama, ¿no? Fernando, Muy bien. buenas tardes. Te hago una consulta. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Cómo lo conociste a Diego? No, en Barcelona, porque yo había ido, no sé, lleno de curiosidad, me quería sacar, a ver cómo era el fútbol europeo, del que tanto se hablaba, pero del que tampoco se veía, porque en esa época los partidos no se transmitían. Y bueno, y tal vez por ser yo también nieto de los barcos, uno está siempre mirando por el espejito retrovisor a donde llegaron nuestros ancestros. Así que yo antes o después tenía que viajar a Europa. Y encontré un muy buen motivo en el hecho de que Barcelona era dirigido por César Menotti, que era el técnico que más me había seducido, al decir que el fútbol era una fantástica excusa para ser feliz, y que si bien ganar era importante, mucho más importante eran los medios que se utilizaban para lograr los fines, tan lejanos, ¿no? A tanto miserable de ahora que dice que hay que ganar de cualquier manera, no importa la forma, y no importan los medios. Sí, por eso fue que el 3 de mayo decidimos con Carmen, que por entonces era mi novia, casarnos y viajar. Ella era jugadora de tenis y profesora, y viajar el otro día a Madrid, y tras 3 o 4 días en la capital tomamos el puente aéreo para llegar a Barcelona, y ahí, bueno, ahí el destino, o mejor, fui recorriendo el camino que mi destino me tenía preparado, y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero ¿cómo fue? ¿Llegaste a Barcelona y fuiste a ver Sí, a llegué. Menotti? No, no, llegué a Barcelona y iba tratando de ver la posibilidad de poder ingresar. No, no entraba nadie a Camp Nou, había una muy férrea guardia que no, pero que habré estado 2 semanas por lo menos, hasta que un día milagrosamente un amigo de César y de Diego, que salía del estadio, cuando se prestaba a retirarse, el guardia o el jefe de guardia lo llamó para decirle que había un paisano tuyo que lo quiere ver a Menotti. ¿Y quién es? Ah, vos flaquito, vení, vamos. Y bueno, de pronto me encontré recorriendo la playa de estacionamiento rumbo a los vestuarios, y desde atrás los gritos hostiles de los que estaban ahí, que se enojaban por el Sudaca hacía, nosotros no, y bueno, se acordaban de mi mamá y de todo, pero bueno, en un momento me encontré bajando una escalera Caracol, yo que venía de Rivadavia de Lincoln, ni siquiera de Buenos Aires me quedé duro, venía de Lincoln, y bueno, y estaba César ahí abajo, junto a Rogelio Porcini, que era su ayudante, Guillermo Blanco, que era el jefe de prensa de la Maradona Producción, y yo desde arriba, presentado por José Luis Menéndez, que era el amigo que me conectó. Le dije que mi única intención era conocerlo, ver los entrenamientos, porque estaba haciendo una experiencia del fútbol europeo. Y bueno, y él me respondió que perfecto, vení desde mañana, vas a estar autorizado. Le digo, César, pero hace 20 días que vengo y... No, vos dejas tu nombre que de mañana entras. Y bueno, y así fue, al otro día fui, y en cuanto me vio don Benito, me hizo entrar, y otra vez los insultos, porque, porque yo podía entrar. En realidad no entraba nadie, eran 110.000 butacas, y el único que autorizado era yo y eventualmente algún amigo de César que venía de Buenos Aires y era invitado por él, pero si no, no entraba nadie. Y bueno, y un día, el 28 de junio, previo al partido que por el final de la Copa de la Liga, el partido revancha, jugaba Barcelona con el Real de Madrid, yo estaba esperando el comienzo del entrenamiento, estaban todavía las puertas cerradas, y en eso llegó Diego, y cuando se bajó del coche y quiso abrir, se encontró con que estaba la puerta cerrada, y como tiraba de manera histérica para abrir, me dio risa, ¿no?
Y entonces le dije desde la sombra de la columna, él todavía no me había descubierto, la primera vez que hablé con él le dije eso de que, viste Diego, después dicen que al que madruga Dios le ayuda, la primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada. Entonces él giró sobre su talón, me vio y vino sonriendo. Era un nene, tenía 22 años. Así que podés creer que sea tan verde. Yo, tenés razón. Así que sos profe. Claro, porque al verme solo en esa inmensidad le habrá picado la curiosidad y preguntaba a César a ver quién era. Y bueno, nos pusimos a charlar y quedamos en vernos en la pretemporada de Andorra, a su regreso de las vacaciones en Buenos Aires. Bueno, fui a Andorra, nos encontramos, ahí conocí a Claudia, algunos amigos de él. A la vuelta me invitó a su casa de Barcelona a comer un asado junto con su familia, y comenzó a desarrollarse una relación así de mucha empatía, muy directa, muy llana, muy simple, ¿no? Como tienen que ser las relaciones, sin buscar cosas rebuscadas. Él era un jugador que jugaba maravillosamente al fútbol y yo era un profesional que, bueno, que estaba ahí para aprender, para nutrirme de todo lo que ellos me podían transmitir. Hasta que pasó lo que pasó el 24 de septiembre de ese mismo año del 83, cuando Goicoechea le rompió el tobillo, y terminado la recuperación, la rehabilitación hecha por el doctor Rubén Darío Oliva, que había sido médico de Menotti en las selecciones del 78 y del 82, yo comencé a ayudarlo en la recuperación dinámica, hasta que un día me ofreció esa descabellada propuesta de quedarme a trabajar como su preparador personal. Digo descabellada porque no existía esa profesión, no solo la inventó Diego, y yo fui el afortunado, el privilegiado que estaba en el lugar oportuno y en el momento adecuado, ¿no? Nico, justo te había interrumpido, así que te había quedado algo pendiente. No, no, contarle al público que, bueno, esta y muchísimas anécdotas las cuenta, como les decía, en Diego desde adentro. ¿En qué momento sentiste que, más allá de haberlo visto, ¿no? Ya a esa altura, hablamos año 83, si no digo mal, que te convertís en el preparador físico de Diego, y digo, ¿en qué momento consideraste ya que iba a convertirse definitivamente en lo que era? Después del Mundial 86, antes, habiéndolo preparado, habiéndolo visto entrenar, ¿cuándo dijiste esto es inmenso? No, bueno, en muy poco tiempo, ya cuando comenzamos a viajar a Roma para las evaluaciones previas 3 meses antes del Mundial, y no solamente yo, había razones científicas que lo avalaban. Era un animal, en ese sentido, un chico privilegiado, de esos que no nacen para ser explicados, sino para ser admirados. Y hasta el mismo profesor Dalmonte, que era doctor en medicina espacial, jefe de los servicios de investigación de aerodinámica de la Ferrari, ahí estaban la de Jody Scheckter, la de Nigel Mansell en un túnel de viento. Bueno, una cosa maravillosa, y alguna vez Dalmonte, también asombrado por las respuestas que daba Diego, me dijo eso de que tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba y aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, Antonio? Y porque tiene una inusual capacidad del insieme, del conjunto en italiano, ¿no? Son esos que apenas giran la cabeza para un lado y parece que se ven la oreja del otro lado, como que a veces también en las tribunas alguien exclama, ¿qué tiene? ¿Ojos en la nuca? No, no tienen ojos en la nuca. Leo Messi es igual. Tienen una capacidad visual o un campo visual mucho más amplio que el de los comunes humanos. Por eso, a la hora de repartir... Bueno, lo perdimos un segundo, ya se reconectará. Y mientras tanto, bueno, María, ahora cuando retoma Fernando, Sí. le haces la consulta que tenías pensado. Ah, gracias. Nico, Sí, mientras gracias, tanto, genial. ahí Ahí, volvió. ahí volvió. Sí, yo Fernando, escucho perfecta. se cortó Yo siempre, tu yo enlace. siempre los escuché, ¿eh? Siempre los escuché y los estoy Bueno. viendo. Ah, bueno, se cortó, Bueno, Mari, entonces adelante. quizás fue aquí. Bueno, se cortó la última parte, si querés retomar un poquito con eso. ¿Acerca de qué estábamos hablando? No, estabas No, bueno, hablando de la lo visión que de, tienen, que con diferencia del claro, resto de los humanos, tanto él, Messi, podés nombrar otros tantos, ¿no? claro. Por eso cuando dice que Dios hizo a todos los hombres iguales, que lo dijo no sabe nada. A esto le puso un poco más de levadura. Seguramente.
Muy Mari, bueno. Sí, gracias, Gabo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Un placer conocerte, un gusto enorme. Yo ¿Cómo te quería va? saber, un placer enorme hablar con una persona que tuvo en sus manos el entrenamiento físico, la preparación física del mejor del mundo. Yo quería saber cómo era para vos, en lo personal, lidiar entre estar con Diego, el mejor del mundo, el hombre más famoso, la admiración que vos podías sentir como cualquier ser humano y el profesional. ¿Cómo era lidiar con eso? Te lo quería ligar a una frase que entiendo que es tuya y si no es así, bueno, me corregirás. Que la leí por ahí que decía, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni a la esquina. Relacionado con esto, si por favor nos podías explicar un poquitito más. Claro, eso fue porque una noche me invitó, dice, Vamos a cenar a un restaurante fuera de Nápoli, en medio de ese paisaje majestuoso del Golfo, del Vesubio. Y el lugar era maravilloso, pero cuando entramos a los 2 minutos ya a la mesa empezó a llegar gente, a empujarme a mí, a meter la mano en el plato porque querían acercar el autógrafo a Diego, a agarrarlo a Diego, a tirarle el pelo, y Diego se ponía muy fastidioso, claro, porque era una violación a su intimidad y a su posibilidad y derecho de pasarlo como él quería pasarlo. Así que bueno, fue un lío bárbaro. Yo prácticamente no cené, sinceramente, y él tampoco. Y cuando nos fuimos, bueno, fuimos. Y al otro día íbamos para entrenamiento y él iba manejando en su Mercedes. Y en un momento me dice, qué quilombo anoche, ¿no? Le digo, sí, mira, acerca de eso quería hablarte. Mira, no me invites nunca porque nunca más voy, no se puede, es imposible. Así que mira, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni hasta la esquina, así que hacete cargo de Maradona. Y entonces él me miró casi con una sonrisa y me dice, sí, tenés razón, pero si no hubiera sido por Maradona yo todavía estaría en Fiorito, así que tenía respuesta siempre para todo. Pero se trataba de eso, de que yo por eso en el libro trato de describir mi historia junto a Diego, la parte más luminosa de su ser, de un chico divino, atorrante, pícaro, sí, seductor cuando tenía que ser, respetuoso de todo. No, a mí Maradona, sinceramente, que lo cuente otro Maradona, ¿no? Que al frívolo, al irrespetuoso, a veces hasta vulgar, y casi siempre insoportable. Pero bueno, esa historia a mí no me roza siquiera. Yo siempre voy a hablar de Diego porque para mí fue un ser de luz. A mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho Lorca. Y en el romancero gitano habla mucho del duende, ¿no? Tratando de explicar y no lo puede explicar tampoco. Pero Diego era un duende, esos seres inasibles que llegan para mejorarte la vida, ¿no? Y a mí me lo ha mejorado de manera. Imagínate, yo estaba casi, no digo condenado, pero destinado a tener una vida gris, aburrida, monótona, y él la transformó en una vida maravillosa, haciéndome conocer lugares, culturas, personas que yo ni soñando me hubiera podido acercar. Mirá, hay gente que es archimillonaria, pero no se pudo dar el lujo que yo me di de llegar a los lugares que llegué gracias a él. Nico. Muy bien, yo ahora quiero, más allá de Diego, preguntarte por tu conocimiento, por tu experiencia, ¿no? En la preparación física, con respecto a la actualidad, ¿no? Se está hablando mucho en la FIFA de llevar el producto a que se juegue el Mundial cada 2 años. ¿Qué opinión te merece? ¿Te parece viable o no? Mira, a mí sinceramente el fútbol competitivo no me interesa para nada. A mí me interesa el fútbol en su fase formativa, en ayudar a construir, como decía hoy, al mejor ciudadano posible, porque los que tienen talento van a llegar a pesar de que vos te equivoques. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? ¿Y qué hacemos con ellos mismos? No podemos seguir permitiendo o darnos el lujo de que no nos interese el ser humano que hay en el futbolista, que después lo llenan de millones de dólares, pero lo llenan de frivolidad. ¿Y qué van a hacer esos chicos cuando terminen de jugar? ¿Cuál es el otro gusto que le van a encontrar a la vida? Porque la edad en que la mayoría
empieza a vivir, ellos terminan la parte tal vez más importante de su vida. Entonces, lo que haga la FIFA, a mí me tiene absolutamente sin cuidado, porque sé que todo lo que van a hacer está ligado únicamente al negocio y no al respeto de la defensa del fútbol como un bien cultural, como una construcción cultural de las clases populares, y es tan perverso el medio que ahora los inventores tienen que ir a pagar por su invento. Quiere decir, la gente de pocos recursos, que es el grueso de la sociedad mundial, tiene que ir y gastar ingente suma de dinero o para verlo por televisión o para presenciarlo en la cancha a su invento. Y aquellos que no tenían nada que ver con el invento son los que, como siempre, se llenan de oro. Hasta la barbaridad del Mundial de Qatar, en que hace poco leí que Beckham va a cobrar 177 millones de euros para ser, digamos, el embajador de Qatar delante del mundo en su fe deportiva por 10 años, ¿no? Pero qué raro, qué paradoja, porque mientras hay jugadores, por ejemplo Diego, que defendía su condición de clase, este muchacho no tiene en cuenta que se va a jugar ese mundial sobre la sangre vertida por casi 6.500 obreros que han muerto en la construcción de los estadios, obreros que vienen de Malasia, de Bangladesh, de la India, y a las que en cuanto entran les es retirado el pasaporte, lo tienen en barracones, los hacen trabajar a destajo bajo ese sol ardiente. ¿Y cómo puede ser que nadie hable de eso y que únicamente interese el fútbol como la zanahoria que tenemos que seguir, mientras a nuestros costados pasan las cosas que pasan en la sociedad, con la violencia de género, con la droga, con los ecosistemas reventados en todas partes del mundo? Ah, bueno, pero juega Boca River, y si juega la selección, y entonces todo Fernando, Sí. ¿crees que las grandes estrellas por ahí podrían haberle puesto un punto a eso? Que los jugadores quizás como Cristiano, Messi, Neymar o algunos más podrían haber hecho fuerza para retirarse de Qatar o para frenar esa locura que contás, ¿no? En la que fallecieron tantos obreros, ¿o crees que no? Mira, ya en el 86 Diego amenazó con eso de que en esas condiciones no se debería jugar, porque a la menor presión parcial de oxígeno, la alta temperatura, el alto smog, y arriba tenía que jugar a la 1 de la tarde con un sol que en Azteca había 50 grados, ¿no? Y el jefe de la patronal, ¿qué dijo? Que los jugadores se callen y jueguen. Y fue lo que yo le reclamé después. Le digo, bueno, no tendrían que haberse callado y no tendrían que haber jugado y tendrían que haber parado el mundial en el medio del mundial a ver quién iba a jugar. ¿Avalanche? ¿Grondona? No, ya estaban gordos y viejos como para hacerlo y la gente se hubiera muerto de risa, hubiera sido un número cómico. Pero hasta que los jugadores no se decidan a esgrimir y hacer uso del poder que tienen, porque si ellos se bajan del escenario, ¿a dónde van los dirigentes del fútbol? ¿No? Y a dónde van miles y miles que viven de él. Pero bueno, dentro de la órbita del gran negocio, hoy sería imposible otro Maradona, porque hoy el sistema sabe que no puede aceptar de ninguna manera la irreverencia de un negrito de mierda, de una villa miseria, que viene a poner en duda la hegemonía que ellos tienen y la vida de jeques de la que también gozan, porque viajan en business class, se hospedan en hoteles de 5 estrellas, producen un mundial de más de 7.000 millones de dólares, y todo gracias a estos chicos que salen muchos de abajo de 2 chapas y 3 cartones. Y Fernando, entonces ahí sí. te interrumpo por lo siguiente. En 1994 ya estaba todo esto mercantilizado y vos fuiste el preparador físico también de Maradona, que es cuando también le da doping positivo. ¿Crees que tuvo que ver lo que él decía sobre el gobierno de Estados Unidos? Y no solo sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre cualquier Sí, poder la que FIFA, le cometiera. podemos agregar otro tipo Sí, de cosas, pero el condimento especial, ¿crees que tuvo que ver con el doping positivo de Maradona, con lo mercantiliza, con el comercio del fútbol? sí, para mí fue decisivo, fue otra instrumentalización, otra manipulación que hicieron de él, ¿Grondona lo porque vendió? yo creo que hubo un cambio de figuritas, porque está bien que lo hayan suspendido, porque como quiera que sea, y después veremos las razones, él estaba transgrediendo el reglamento, ¿no?
por haber usado una sustancia prohibida, extrañamente prohibida porque se usaba en el fútbol americano y en el básquetbol estaba permitido, pero bueno. Pero cuando terminó el mundial, está bien que lo hayan suspendido a él. Ahora digo, al único dirigente, al dirigente de la única delegación que había presentado un jugador en esas condiciones, ¿no le habría cabido alguna pena? ¿Algún tirón de oreja? No, no solo no tuvo ninguna sanción, sino que además cuando terminó el Mundial fue declarado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Entonces, viste, creo que más claro no puede ser, pero bueno, es la perversidad que se maneja en estos tipos, ¿no? Te llevo a una pregunta más relacionada, que ahora sí al punto directo de la droga. ¿Tuviste oportunidad de verlo a Diego drogándose, tomando cocaína o alguna otra sustancia? No, delante mío, jamás. Delante mío no lo hizo porque, además, la vez que me llamó para invitarme a ser parte del grupo o del palo, cuando, bueno, yo me negué y expuse mis razones, él nunca más insistió, pero jamás, jamás delante mío. Yo creo que además hasta era por respeto a nuestra relación, a nuestra amistad, y creo que le hubiera dado vergüenza, no sé por qué, pero él tenía conmigo una relación pasiva que yo era como que representaba, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Que yo era el que estaba ahí para hacerle poner otra vez los pies sobre la tierra. No sé, no quiero hablar de la posible influencia que yo haya tenido sobre él porque sería como hacer uso de mi agencia de marketing, no para nada, yo estoy muy lejos de eso. Eso lo tendría que haber dicho él, lo dijo de alguna manera en el documental de Capadia, ¿no? Nico. Yo quería hacer con Fernando, si me permitís, un breve ping-pong, ¿no? Decirte algunas palabras, algunas son nombres, podés tomarla como el nombre de lo que fuere, de la ciudad, del país, de un momento en tu vida, y que nos digas qué es lo primero que te viene cuando escuchás esos nombres. ¿Te prendés? Es un jueguito cortito. Te voy a desilusionar, soy muy malo para ese tipo. No, confiamos. Fernando, preparaste al más grande de todos los tiempos. Esto es mucho más fácil. Yo arranco así, voy a arrancar con uno fuerte, México. La cumbre, la cumbre soñada, la cumbre perseguida durante tanto tiempo, el sueño hecho realidad, sin duda. César Luis Menotti. Un maestro y el casi culpable de que yo haya tomado aquel 5 de mayo del 83 el avión de Plunas junto a mi esposa para iniciar esa aventura sin conocer a nadie en Europa, con $1.100 en el bolsillo y sin billete de vuelta. Carlos Menem. Paso, vale el paso, ¿eh? Sí, no tendría que valer porque, mirá, alguna vez me preguntaron, yo he sido muy crítico de la gestión de Grondona siempre, ¿no? Y aún durante el Mundial, y una semana después de su fallecimiento, no sé en qué radio de Buenos Aires me preguntaron precisamente eso, que yo había sido muy crítico, pero bueno, ahora, como había pasado lo que pasó, ¿qué opinaba? Entonces yo le dije, mira, voy a usar palabras de alguien que la dijo mucho mejor que yo, en un poema que se llama ¿Dónde habrán ido? Y se trata de Jorge Luis Borges, que en un momento dice, no se aflija, en la memoria de los tiempos venideros también seremos nosotros los tauras y los primeros. El ruin será generoso, el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Y yo creo que le cabe también al despreciable riojano que tuvimos inexplicablemente como presidente de mi querido país. Fidel Castro. Bueno,
Fidel Castro. Fidel Castro seguramente uno de los personajes más, para mí, ¿no? Más relevantes en la historia total de la humanidad, porque lo que hizo junto a esos 12 barbudos, famélicos de hambre y sin armas que habían sido destrozados en el desembarco en los Cayuelos, contra un gobierno que si bien estaba podrido por la corrupción, tenía aviones, tenía tanques, y sin embargo hacer lo que hicieron en el patio trasero del Gran Imperio, me parece que más allá de ideologías, no sé, es una de las figuras que más he aprendido a admirar de todas las que he estudiado, porque me encanta leer biografías y escuchar audio video de los grandes pensadores, pero qué duda cabe que Fidel no solamente fue un hombre que usó la palabra, sino que puso el pecho también. Sí, no me cabe ninguna duda. Ha sido uno de los más importantes. Yo tiro el último e invito a mis compañeros, si quieren también agregar para que tengamos la palabra de Fernando. Y el último, en mi caso, en particular, es Carlos Salvador Vilardo. Un obsesivo del juego y aunque parezca duro decirlo, un tramposo. Carlos era tramposo porque no se bancaba ni siquiera la idea de perder. Entonces, el bidón de Branco, o cuando dijo que había que enseñar a los chicos que si perdían tenían que llorar 3 días seguidos, cosa que me llamó la atención porque yo pensaba, y el día que ese chico se le muera a la mamá, se va a morir deshidratado. ¿Cómo vas a llorar por un partido de fútbol? Lo único, y mucho menos siendo chico. No, sinceramente, hoy está con su salud muy deteriorada, pero yo debo aclarar que con Carlos siempre tuve una relación casi seguramente de mucho respeto y también de afecto. Sí, yo creo que él merece un lugar sin duda destacado, pero yo siempre estuve de la vereda de enfrente porque para mí la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, y desde ese punto de vista, por supuesto que adhiero a los postulados éticos y deontológicos en ese sentido de César Menotti, ¿no? Ahí te tengo que Gabo, interrumpir, Mariela. perdona, te tengo que interrumpir. ¿El gol de Maradona a los ingleses con las manos es trampa o es picardía? En la espontaneidad es producto de la picardía, y cuando él cae al suelo y mira, ¿a quién mira? Al Al Lyman. árbitro. ¿Por Sí, qué? Porque sabe que hizo trampa. Entonces claro. es una porquería. Por Bien. eso se lo reclamé. Está bien, está bien. Está. Em, Dale, Mari. Sí, yo te quería hacer una pregunta obligada a esta altura, más allá de los libritos que cada uno tiene. Maradona y Messi, ¿qué grandes diferencias ves vos más allá de lo futbolístico y en lo personal? En el carácter. El carácter no tiene nada que ver. Si bien ahora, últimamente, Leo es como un gallo que tarda mucho en sacar los espolones, ¿no? Diego lo sacó cuando era pollito, ¿sabes? De pollito tiraba picotazo. Leo tardó muchísimo más tiempo, pero creo que la diferencia es abismal. Tendrá que ver también, pero a veces pienso que no, el origen social, las privaciones y las injusticias que tuvo que soportar uno, y la vida mucho más fácil, más placentera, que le tocó a Leo, sobre todo porque a los 12 años se fue de Argentina, lo metieron dentro de una cúpula de cristal, lo cuidaron, lo protegieron, lo educaron, y él es producto de otra sociedad y por lo tanto es obvio que esa diferencia juegue en ese sentido a favor de Diego, ¿no? Una muy cortita. ¿Sentís que en Nápoles es más querido y respetado que en Argentina o viceversa o nada que ver, no lo sentís así? En Nápoles es casi un semidios, ¿no? Y en Claro, Argentina, mira, en Argentina lo que pasa es que después cuando alguien muere, y sobre todo cuando muere una figura tan emblemática, ¿no? Tan carismática, como tan controvertida, pero tan como fue Diego, hasta aquellos que habían sido críticos, yo no me acuerdo, tengo muy mala vista, por eso Diego me decía ciego, pero yo tengo buena memoria, yo no me olvido de lo que decía Leuco, Majul, Lanata,
qué sé yo, tanto que la señora de la mesaza, yo no me olvido para nada, ¿no? Sí. Entonces digo de que, no sé, el 25 de noviembre a la noche cuando aparecieron en televisión, yo creo que se habían frotado las manos con cebolla y se la pasaron por los ojos, porque eran lágrimas de cocodrilo. A mí no me engañan. Esos son los guías morales de una sociedad que falta muy poco para que se termine de hacer pedazos. Si seguimos así, si seguimos escuchando tanto odio, tanto rencor, tanta irrespetuosidad, sobre todo con un chico al que nadie apoyó cuando salió de ahí. Te repito, no hubo ningún presidente que fuera a brindarle algún tipo de solución a Tote y a Chitoro cuando vivían en Fiorito, no fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Y después querían que fuera políticamente correcto, porque si él fue como un perro que el poder lo arrinconó y lo agarró a patada, y él cómo se defendía, bueno, a mordiscón, ¿eh? Y lo bien que hizo, y más fuerte tenía que haber sido, porque a él lo usaron, a él lo instrumentalizaron de una manera brutal, porque en definitiva, para muchos de ellos seguía siendo un negrito de mierda, ¿eh? Eso también tenemos que ser conscientes. No se bancaban que un chico salido de esos lugares fuera conocido, reconocido en el mundo entero, también amado y por qué no despreciado, y por muchos otros odiados, porque como siempre hay de todo. Pero bueno, yo mirá, soy más o menos alto, rubio y de ojos celestes, aunque veo poco, y yo necesité de un negrito de la villa para vivir una vida maravillosa. Entonces, que delante mío tengo mucho cuidado cuando se expresan peyorativamente o despreciativamente, no solamente con Diego, sino con cualquier jugador de fútbol, porque si no fuera por ello, estos tipos no saldrían en ningún lado. Y mientras los jugadores no hablan de ellos tienen que hablar todo el día de los jugadores, y lo que me molesta y me lastima es que hablen con tanta falta de respeto, ¿no? Con tanta vulgaridad. Fernando, tenemos que ir cerrando. La verdad, para nosotros, y hablo también por mis compañeros, pues sé que lo sienten y lo piensan, es un placer escucharte y estaríamos mucho tiempo más. Pero bueno, son bastante tiranos los tiempos en los medios, así que tenemos que ir cerrando. Te hago un par así cortitas. En 1994 tuviste al mejor Diego preparado, lo tuviste 30, 40 días en La Pampa, y la selección era un avión, era gran candidata. Si no hubiese pasado eso, ¿la veías campeón? No te olvides que yo veo muy mal, entonces no, no crea mucho en lo que yo puedo ver, Pero lo pero sí, sentías, no hablemos de la vista entonces, adentro, en tu sí, corazón, en el y juego. mira, medio campo, Redondo, Simeone, Diego, Batistuta, Balbo, Canilla, el Burrito Ortega. Sí, me agarra escalofríos. Creo que estaba casi condenada, me parece, ¿no? Es más, yo creo que si Diego no hubiera formado parte de la delegación, si Diego no hubiera participado del Mundial, el equipo hubiera llegado mucho más lejos, pero hubo un golpe brutal a nivel emocional de lo que no se pudieron reponer cuando surgió eso y cuando Diego terminó diciendo que le cortaron las piernas. Si él no hubiera, creo que esa Argentina, yo creo que sí, que hubiera jugado, después no sé, en una final pasa cualquier cosa, pero si me remito al bajísimo nivel de Brasil-Italia en esa final, sí, creo que Argentina tenía muchísimas posibilidades de alzarse otra vez con la Copa. Bueno, el 14 de noviembre tenemos que votar. ¿Sabés qué vas a votar? ¿Y cómo ves al país? No, yo estoy en Guadalajara, ahora estoy en México, no voy a, No vas a estar en no, Buenos Aires. no voy a Bueno, estar ¿cómo ves a la voy a estar en distancia Argentina. a este bendito país? No, de manera yo creo que es un país inviable, ¿no? En esta época que nos toca vivir. Inviable y que va a pasar muchísimo tiempo, porque te repito, cuando hay un quiebre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los valores que son pisoteados, eh, hoy vos sabés que la última gran revolución es la revolución comunicacional, y si en Argentina en los medios están los tipos que están, o los programas que están de frivolidad, de chimento, mientras
seguimos padeciendo casi el 7% de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene cómo llegar a fin de mes, 4.400 barrios populares con una población más de 5 millones de habitantes que por no tener, no tienen ni posibilidades de soñar. ¿Para qué van a soñar? Sí, en todo caso tienen pesadillas, ¿no? Mientras sigamos con esa brutal diferencia entre el arriba y el abajo, mientras sigamos padeciendo hasta la falta de poetas. Hoy, ya quién escribe una canción que tenga que ver con, no sé, con un trasfondo romántico. No, hoy es todo ruido, es todo confusión. Yo creo que lo único que puede salvar a Argentina es la juventud. Yo creo que la juventud es maravillosa. Lo que pasa que después, antes o después, comienzan a instrumentalizarla, a asustarla, porque el miedo es hoy, qué duda cabe, a nivel mundial, una de las armas que usa el poder para someternos. Pero creo que la base está en la educación de los jóvenes para soñar con un país distinto y mejor. De eso no me cabe ninguna duda. Bueno, y más allá de tu mala vista, los 5 mejores jugadores que hayas visto, argentinos o no, lo que vos hayas creído que fueron los mejores. Diego obviamente sabemos que está en esa lista. Sí, Diego Lío, y así en un rápido repaso, Mario Kempes, Pasarela y Bocini, me olvido de tantos otros, y que me perdone porque todos tienen que estar metidos arriba del podio, pero René Houseman, qué sé yo, hay una cantidad, Daniel Dios, que jugaba en Rivadavia de Lincoln y que fue el primero que me asombró cuando me di cuenta de las cosas increíbles que podía hacer un jugador de fútbol dentro de una cancha, ¿no? Bien, bueno, Nico, la última si querés y ya cerramos definitivamente. Dale, bueno, entonces, ya que es la última, quiero preguntarte o pedirte en realidad que nos cuentes si tuvieras que elegir un momento que no sea Diego levantando la copa, ¿no? Digo, otro momento, un momento de tu vida, uno que no soñaste, pero que pareció un sueño, que congelarías, que detendrías y que en el que vivirías la eternidad. ¿Cuál sería ese momento? No te escuché la última parte. Ay, perdóname. Si tuvieses que elegir un momento de tu vida que quizás no hayas soñado, pero que se convirtió casi en un sueño, que no sea el momento en el que Diego levanta la copa, digo, que quisieras congelar y en él vivir en la eternidad, ¿cuál sería? Junto a Diego, Puede ser junto a Diego o no. no, prefiero que no, porque con él he pasado muchísimo, pero cuando mi esposa me dijo nació Nicole, y después cuando me dijo nació Cindy, Muy ¿No bien. estuviste ahí? no, en ninguno de los dos. Yo Mira, estaba cuando nació la mayor, yo estaba en Sevilla, y cuando la menor, yo estaba de viaje con Independiente, así que tampoco pude estar presente cuando falleció mi mamá, y yo estaba en Perú, y cuando falleció mi padre en Buenos Aires yo estaba en Lincoln, así que es como que, no se te canceló el micro, Fernando. Se te cerró. sé, siempre la vi de lejos, ¿no? Bueno, déjame cerrarte con esta despedida como intuyo, y corregime si no es así. Te despedía Diego. Ciego, nos vemos. ¿Era así? Siempre, siempre, siempre fue así, y lo va a seguir siendo, ¿eh? Yo, qué sé yo, para mí deben andar por ahí. Este, sí, no, mira, no me gusta hablar de mis sentimientos, soy muy malo para ponerle palabras a ellos, así que dejémoslo ahí. Listo, lo dejamos ahí. Fernando Signorini, un placer. Cuando andes por Buenos Aires nos encantaría que nos visites en los estudios de acá de Radio Inclusiva y tener otra charla como esta tan sincera y franca como las que siempre das vos. Bueno, un abrazo para todos, muchísima suerte y muy felices fiestas, ya que no falta tanto. Igualmente, gracias. Bueno, despedimos a Fernando Signorini, el ciego, como le decía Diego Armando Maradona.